Vladimir, ¿cuáles son las señales que envía Estados Unidos hacia el mundo y esta situación, este proceso electoral? ¿Se tenía que ir Trump? Muchas gracias, estimado Carlos. Mira, creo que esto tenemos que abordarlo de la siguiente manera. No es un tema donde tenemos que caer en romanticismo ni idealizar a los Estados Unidos, porque es un error común que se suele cometer cuando se analiza las elecciones de Estados Unidos, cuando se analiza la democracia de los Estados Unidos. ¿Qué puedo decirte? Lo primero, a ver, en palabras de Fareed Zakaria, dice, a ver, en el 2016 Estados Unidos tenía que decidir entre un candidato muy malo y una segunda candidata muy mala. Yo estuve en esas elecciones durante casi 3 meses y te puedo dar testimonio de que Trump, independientemente de sus características y sus creencias, era un muy buen candidato y Hillary Clinton era una pésima candidata, independientemente de lo demás. Estamos hablando como candidaturas. En el 2016, un personaje del que no se habla, la familia, los Obama, cometen un error muy grande y ellos apuestan por Hillary Clinton cuando era la peor candidata. Si hubiesen apostado por apoyar el proyecto de Bernie Sanders, probablemente la historia de esa elección hubiera sido muy distinta. Es decir, los dos polos que sostienen hoy a Estados Unidos, el republicano y el demócrata, hubieran tenido un contraste, un debate mucho más rico. Y ahora, ¿por qué te digo esto? Discrepo lamentablemente con mi querido Prats. Te voy a decir por qué. A ver, son 7 millones los que separan la elección, casi 7 millones los que separan del triunfo de Biden a Donald Trump. Sí. Es similar, números, creo que en el 2016 Hillary Clinton obtuvo 3 millones de votos más que Trump. La única diferencia es que perdió estados claves que no debió haber perdido. Pero aquí, esto te está hablando de que hay Estados Unidos, no todo es color de rosa. Yo viví en Estados Unidos, yo fui trabajador en Estados Unidos, conozco en las entrañas, viví en Utah y trabajaba yo para una franquicia de restaurantes y te puedo decir que los norteamericanos, independientemente de que son, como decía Carlos Fuentes, un crisol de cromáticos aromas, sí están muy divididos en las cuestiones de percepciones y de cómo relacionan. Hay personas con cierto nivel socioeconómico que tienen cierta intolerancia a lo indistinto. Entonces, es algo que tienes que poner. Tú dices si Trump se tenía que ir. Y esto nos lleva a, retomando la idea central que decía Prats del tema de Hannah Arendt. A ver, algo que no estamos viendo nosotros es que Trump no pierde por haber sido un mal presidente en términos de la economía, porque la economía de los Estados Unidos durante Trump dio visos de estabilidad y se mantuvo en buenos niveles. Entonces, el tema económico, como es aquel eslogan de "Is the economy stupid?", no aplicó en este caso. Lo que sí tuvo mucho peso es que para muchos norteamericanos, la presidencia de Donald Trump no representaba a los Estados Unidos hacia el interior. Ya menciona Pratt, lo primero que dice en el Inaugural Day fue salirse del Tratado de París, entonces eso es lo primero que lo debilita. 2, Estados Unidos y el populismo de Trump no tenían lugar en un país como Estados Unidos. Buen punto. ¿Por qué? Voy a concluir. ¿Por qué? Porque ese discurso es aceptable y es permanente en la Turquía de Erdogan, es aceptable y permanente en la Hungría de Viktor Orbán, es aceptable y permanente en la Austria de George Heidegger y Heinz Christian. Puede ser, no sé si será aceptable y permanente en los Estados Unidos mexicanos, habrá que ver. Y concluyo diciendo esto. La gran enseñanza de la elección de los Estados Unidos es la siguiente. En el momento en que tuvieron que sopesar, solo hubo 2 posturas, Biden o Trump. En México, el presidente le ha puesto a la oposición una pelota recta. Les está diciendo, conservadores o nosotros. De acuerdo. Si en los conservadores hay dispersión, concluye, la cantidad de votos
será favorable para alguien. Muchas gracias. Muchas gracias, buen punto. La pregunta sería, maestro, ¿se emproblema la relación binacional, bilateral entre México y Estados Unidos con estas señales? No, no por la madurez de Biden. Ok. O sea, Juan Carlos Cali Mayor está sentando algo y me parece que un poco también refiriéndome a la intervención de Vladimir, con el que coincido, pero esencialmente sí se está condenando. Y él menciona, por ejemplo, a Erdogan, menciona a Víctor Orbán, sí se está condenando un tipo de populismo. Vladimir, este acercamiento, ya lo dijo, estas coincidencias, populistas o no, de alguna manera empatía de estilos entre Trump y Andrés Manuel López Obrador, el no reconocer, el ir a la campaña, fue como el único viaje que ha hecho fuera de México, pone en peligro en la relación binacional, la relación política, precisamente donde se da el primer tropezón a los primeros días que vamos a hablar, el segundo tema, que será lo de Cienfuegos. ¿Pone en peligro, según tu análisis, la relación entre México y Estados Unidos? En lo absoluto. Yo lo que te quiero decir aquí probablemente nos va a ayudar más nuestro querido Rodríguez Prats, y lo voy a decir de una manera chusca, con mucho cariño. Dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, con la experiencia acumulada y el conocimiento acumulado, Prats nos podrá ayudar más aquí. Pero a ver, ¿qué es lo que te voy a decir? La política exterior en este momento de México está siendo muy cautelosa, yo no diría conservadora, muy cautelosa. Está buscando interpretar a su modo, a final de cuentas la ley, una parte de la ley se puede hacer así, las leyes electorales de Estados Unidos. Nosotros sabemos que para el día 8 de diciembre los estados tienen que certificar los resultados electorales, y para el 14 de diciembre los ganadores del colegio electoral tendrá que determinar. Entonces, desde ese punto de vista, sí hay razón, sí le podemos conceder al Estado mexicano, porque estas son relaciones entre estados, claro, son los gobiernos los ejecutores, pero bueno, aquí está saliendo esta parte de la formación internacionalista de un servidor. ¿Qué te diría? A ver, la canciller Marta Bárcena, a quien aprecio mucho, fue maestra mía de la escuela y siempre ha sido una mujer muy prudente. ¿Qué es lo que dice ella en esta carta? Ella habla de prospective y tiene una traducción puede ser muy ambigua, puede ser muy variada, pero lo que te está diciendo en términos llanos y simples es: hasta que no determinen las autoridades, yo no habré de pronunciarme. Y eso hay que tenerlo muy claro. Digo, en un tema puede no gustarnos políticamente, pero pueden argumentar que están actuando con base a los criterios electorales de Estados Unidos. Claro. Ahora, por otro lado, yo les diría, a ver, hice hace rato un señalamiento. Los Obama se equivocaron en el 2016. Y aunque hoy puedes ver en Netflix Becoming Michelle y toda esta historia y demás, yo creo que esa narrativa es la que nos hace perder el hilo de lo que significa México. A ver, Ojeda nos decía hace mucho tiempo, Estados Unidos, las cosas que son fundamentales en la existencia de México pueden ser de no tanta importancia para los Estados Unidos, entonces no las van a conceder. Y lo que nosotros aquí gritamos como un gran logro, para Estados Unidos te están dando un tostón, ¿no? Ok, ahora, y esto tiene que ver incluso para abordarlo con el tema Cienfuegos. ¿Qué te diría acá? Va a venir un trabajo muy importante. Unas cifras que que necesitamos tener sobre la mesa. Donald Trump, en su primer término, deportó 975.694 extranjeros. En su primer término, Obama deportó 1,5 millones. Sí, fue el que más ha deportado. Eso es un dato cierto. 1,4 millones. El que ha nombrado Biden como secretario del departamento, a Mayorkas, ha tenido mucha historia en esto. Fue el jefe del Departamento del Interior. Entonces, la política migratoria de Estados Unidos tenemos que observarla con frialdad, no con romanticismos. Y eso tiene que ver en los peores momentos de la pandemia para nosotros.
en los peores Ok. momentos de la pandemia mundial. Ok, muchas gracias, Vladimir, tema Cienfuegos está relacionado con el narcotráfico. Ya escuchaste los cuestionamientos que le hice al maestro Prats. Y bueno, en esencia, nadie ha dicho que es inocente Cienfuegos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Carlos. Mira, el tema de Cienfuegos, yo creo que es uno de los temas más interesantes que como mexicanos, sobre todo de los que tratamos de hacer opinión pública, deberíamos de estarnos preocupando en analizar. ¿Por qué? A ver, más allá de que si tiene o no tuvo, yo diría algo muy sencillo. A ver, hay una canción de los Tigres del Norte que le dedican a Pablo Escobar y decía, ¿cómo es posible que tanto dinero los gringos no lo sabían? Aquí lo que yo te diría es, ¿cómo es posible que después de tantas cosas, tanta historia en nuestro país, nuestro gobierno no tenga conocimiento de qué es lo que sucede? Alguno de mis compañeros panelistas mencionaba que, por supuesto que se conoce. Mira, el general Francisco Gallardo Rodríguez, ¿qué es lo que dijo? A ver, existe una cofradía, existe al interior del ejército, existe esta lucha entre el antiguo Estado Mayor presidencial y los diplomados del Estado Mayor. ¿Qué es lo que también te está mostrando? A ver, si a Cienfuegos se le regresó o no, yo estoy seguro, como dice Prats, hay algo ahí. Y ese algo es lo que deberíamos de estar preguntando. Porque si Estados Unidos lo detiene, más allá que, como bien dice Juan Carlos, no debieron haber notificado, haber generado todas las cartas diplomáticas, el tema de correspondencia, eso es muy cierto. Pero es como un caso de Cienfuegos, es un caso como el de como de Rosario Robles, ¿no? Yo podría suponer, sin conceder tal vez, que el ejército, mejor dicho, parte de la cúpula del ejército diría, bueno, pues si Cienfuegos se queda allá, suelta la sopa y luego se viene toda una andanada. Y aquí se presentan dos escenarios. Es Cienfuegos, independientemente, Cienfuegos juzgado en Estados Unidos abriría una caja de Pandora que se reflejaría en una de las instituciones que mayor credibilidad tiene en nuestro país, que es el ejército. Ahora, Cienfuegos y la cúpula militar no representa al ejército mexicano. Okay. Lo dirige, muy bien, pero no lo representa. ¿Ok? Ahora, me preguntaba Juan Carlos sobre si era el fracaso del populismo. En Estados Unidos, pues significó la derrota. El fracaso no sé, porque el nivel de votación, 140, casi 150 millones de votantes, y que haya triunfado el no populismo por 50 y tantos %, te quiere decir que del otro lado existe. Eso, entonces no hay un fracaso como tal. Bien dice Rodríguez Prats, no es de hoy el populismo, se anida. Y se rehace, ¿no? Como dice él. Perdón. Y se rehace, ¿no? Hay que entender que, decía Churchill, es que la democracia es el peor sistema de gobierno, pero el problema es que no hay ni una mejor. Entonces, como no hay, el populismo se desarrolla en contextos, se desarrolla en coyunturas, y eso es lo que nutre los discursos políticos, hace que la retórica pase de ser dialéctica y constructiva a que la retórica se vuelva propagandística, cuando que la propaganda no necesariamente es negativa. Entonces, yo no considero que el triunfo de la derrota de Trump sea como tal un fracaso del populismo o una derrota del populismo, ¿no? Habría que ver si va sucediendo como un efecto dominó en todas las naciones donde hoy se les cataloga como populismo. Y ojo, esto es algo que hay que entender. Jan Werner Müller escribe un libro que se llama ¿Qué es el populismo? Y populismo, dice él, es todo aquel discurso opositor al gobierno. Entonces hoy estaríamos hablando que los gobernadores del GOAN, que la oposición tiene un discurso populista. Es un libro que les sugiero, es muy bueno porque te pone otra perspectiva para entender el populismo. Muy bien. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias, Vladimir. Yo sí sugeriría que habláramos de populismo, porque si tenemos una visión diferente, entonces no estamos entendiendo qué es lo que para muchos
como tu servidor, fue una victoria que rescata la democracia, como bien dice Vladimir, con todos sus defectos, es el mejor sistema, pero no es una democracia donde, como pasa en México, donde 30 millones de 87 millones de electores le quieren imponer su santa voluntad al resto del país de una forma arbitraria, como está sucediendo en la Cámara de Diputados. Nada más déjame intervenir en esta Adelante, discrepancia adelante. que está teniendo Juan Carlos. Mira, yo creo que este término populista efectivamente es un término equívoco y tiene razón Vladimir y tiene razón Juan Carlos. Yo creo que hay un término que me parece más preciso, demagogia. Es un demagogo. Porque el populismo, diríamos que nos podemos ir a muchos libros. Ahorita ahí está por qué fracasan las democracias. Y una de las cosas están diciendo, y en eso tiene razón Vladimir, no es que ya esté fracasado y estemos ya contentos de que nunca volverá a surgir. No, no, no. La posibilidad del abuso del poder permanecerá por el resto de la historia de la humanidad. Es inherente. De acuerdo. Es inherente al ser humano. Es buena la observación de Juan Carlos. En función, obviamente, de las confrontaciones, Vladimir, el tema energético y el tema migratorio, de los cuales se espera mucho, pero es cierto el dato que pasaron hace rato. Los demócratas no han resultado los paladines y defensores de los migrantes, ni mucho menos mexicanos y centroamericanos. Lo que sí pudiésemos ver es otra relación en función del tránsito, cuando menos en México, que eso ayudaría muchísimo. Pero las noticias recientes nos dicen que estamos ya 11 millones más pobres, ¿no? Hay 11 millones de... ¿Mande? Cerca de 14, que la inversión extranjera en el país disminuye el 10% y eso genera una incertidumbre. Ante este escenario de esta nueva composición, el tema energético puede ser una gran alternativa y por qué no decirlo, donde no se ha visto, el tema migratorio. Adelante, Vladimir Ramos. Gracias, Carlos. Bueno, a ver, el tema migratorio va a ser bueno para todos los Dreamers en Estados Unidos, sí y solo si la política del próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vaya en ese sentido, ¿no? Darle a los casi 11 millones de Dreamers la calidad ya de ciudadanos. Te lo digo yo y aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo Alfredo en Florida. Es casada con una joven que es Dreamer, gente que ha sido muy productiva en pocos años, han construido el American Dream y estar todos los días con la zozobra de si pueden irse o no es algo que es inhumanamente aceptable. Por el otro lado, te diría es que también aquellos que no alcanzan la calidad de Dreamer, como es el caso de mi amigo, y otros muchos originarios de mi municipio y demás que tuve la oportunidad de conocer cuando estuve en Estados Unidos, van a estar también pendiendo en un hilo. Entonces, de ahí que te diga que la política migratoria de Estados Unidos es algo que tenemos que ver, entender, vigilar desde una perspectiva seria, desde una perspectiva formal. No podemos analizar qué es lo que están haciendo allá y si lo hacen bien o lo hacen mal. Es qué estamos haciendo nosotros acá, lo que va a permitir al menos llevar y plantear una agenda. Porque si México, eso es lo que le ha faltado a México, llevar en términos reales una agenda migratoria a los Estados Unidos donde podamos nosotros ofrecer soluciones a este problema. Es cierto, la migración de mexicanos hacia Estados Unidos ha ido disminuyendo con el paso de los años. De Centroamérica hacia México, de México hacia allá, los niveles no se han incrementado en gran escala, pero se han mantenido. Entonces, eso es algo que nosotros no podemos perder de vista. Les decía hace rato del papel que puede jugar Mayorkas. Mayorkas fue el hombre fuerte del gobierno de Biden, es muy cercano a Biden, fue su secretario, fue su asesor, fue su segundo, entonces no podemos perderlo de vista. El tema energético, yo creo que el primer gran mensaje bueno que manda el gobierno de los Estados Unidos, el presidente electo de los Estados Unidos, es el tema de regresar al Protocolo de París, que es un esfuerzo de 160 países por tratar de contener el deterioramiento del medio ambiente. Yo creo que más que México, si alguien está recibiendo o viendo con buenos ojos este tipo de política exterior, es Europa.
es la Alemania de Angela Merkel, es tal vez la Francia de Macron, que son los países que están proponiendo. Y por el otro lado, yo te diría, es que aquí nosotros lo que tenemos que ver es considerar la política medioambiental con base a las necesidades que tiene nuestro país, con base a las posibilidades económicas que tiene México, para que podamos presentar un frente argumentativo mucho más serio, que no le permita al presidente de la República en las mañaneras poner temas controversiales que hagan lo que yo siempre he dicho. La mañanera sirve para que el presidente fije temas controversiales y se hable de todo menos de lo importante, y ahí la oposición se pierde, cae en el garlito y empiezan a perseguir la liebre cuando deberían dejar pasar lo que no es importante y regresar y construir la agenda pública. Rodríguez Prats, que tiene muchísima experiencia, coincidirá conmigo. A ver, la agenda pública del gobierno no es la agenda de la sociedad, no es la agenda del pueblo. Se ha dicho muchas veces en estos programas. Es cierto, ¿Mande? es cierto. Se ha dicho muchas veces en estos programas que la agenda pública no es precisamente la agenda que tiene el presidente, ¿no? De acuerdo contigo. Claro, pues es que todo gobierno lleva su agenda. ¿Por qué? Porque partimos del hecho de que se tienen recursos limitados, o al menos no se tienen en las cantidades que uno quisiera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, o qué debiera hacer la oposición en este caso? Es construir una narrativa homologada. Yo hace rato les decía, a ver, México va a enfrentar una situación muy interesante, y no es si se derrota el populismo de Andrés Manuel, no, es seguir empujando para que este país vaya modernizándose, siga creciendo, su democracia se vaya volviendo a prueba de demagogos, como bien dice José Rodríguez Prats, porque cada vez que vamos a la boleta, quienes terminamos perdiendo somos los millones de mexicanos. Hace rato Juan Carlos hacía una reflexión sobre cómo se componía el voto en Estados Unidos y hablaba de las costas por su formación más prodemócratas y el centro más prorepublicano, y hablaba sobre cómo se comportaba el voto que fue hacia Andrés Manuel. Yo creo que ahí, y lo digo con mucho cariño y respeto para Juan Carlos, hay un error en el análisis cuantitativo. El gran voto para Andrés Manuel López Obrador no provino de las zonas rurales. Esos votos siguieron dispersándose en partes iguales a los grandes partidos. Donde vino fue en la clase media. Esa es en sus niveles, ese es el que dio el gran voto, el que diferenció a Andrés Manuel López Obrador. Y ese puede ser también donde, digamos, en el castigo llevará su penitencia. Es ahí donde puede otra vez la oposición construir una narrativa en ellos, pero hasta hoy no han ofrecido algo distinto. La dispersión, y ahora lo digo como consultor, la dispersión del mensaje hace que la gente no entienda a qué sabe el PAN, a qué sabe el PRI, a qué sabe el PRD. Bueno, el PRI está demasiado débil para representar algo, y entonces volvería a centrarme en lo siguiente. El gran reto que tiene el país, que tenemos los mexicanos, que tienen los partidos políticos, es ofrecer en su conjunto una oferta que los mexicanos puedan elegir entre dos, porque si se dispersa, les aseguro desde ahorita quién va a ser el ganador. Muy bien, muchas gracias, Vladimir. Sí me gustaría hacer un apunte referente al tema de la migración. En este tiempo donde hubo mayor precariedad económica, las remesas de Estados Unidos hacia México fueron importantísimas en las economías locales. De hecho, a contracorriente, porque expertos en materia económica decían que iban a disminuir totalmente este flujo de remesas, y al contrario, incrementaron y siguieron incrementando. De ahí la importancia del tema de la migración, de ahí la importancia precisamente de generar, lo que dice Vladimir, una agenda seria. Para cerrar este programa, sí le pediría a Juan Carlos y al maestro Juan José Rodríguez Prats que lo cerrara sobre este tema: migración, palanca de desarrollo o alternativa de desarrollo entre estos dos países, por favor. Juan Carlos. Para empezar, quiero, la verdad, sinceramente, suscribo completamente lo que acaba de decir Vladimir, absolutamente. Y si me malinterpretó en el tema, yo lo que quise decir es que en Estados Unidos estaba dividida la población rural
por su composición racial y por su composición religiosa. En México no, efectivamente, como dice Vladimir, la votación por López Obrador se dio en el campo y se dio en la ciudad. Y el voto determinante para el triunfo de López Obrador en esta elección en particular fue el de las clases medias. Coincido con él en que yo no me siento representado, a pesar de que algunos legisladores de repente tienen unos chispazos ocasionales en sus discursos, en la oposición, en que les falta articulación, inclusive para las alianzas, les falta darles razón de ser, no solamente hacerlo pitagóricamente, sino también darle sustancia, explicar por la necesidad de lo que dice Juan José, los equilibrios de poder para evitar este fenómeno de la ibris que hemos analizado mucho y que por esa razón existen estos sistemas parlamentarios de división de poderes para evitar precisamente eso, no solo la concentración, sino el ejercicio que pudiera ser absoluto o arbitrario. En Morena se necesitan más gentes como Vladimir, con capacidad de autoanálisis, con capacidad de reflexión. A nosotros nos pasó, no me va a dejar mentir, con José Rodríguez Paz. Cuando ganó Vicente Fox, yo era presidente del PAN en Chiapas y vi soberbia a mis compañeros de otros estados de la República que se sentían muy seguros de ganar la intermedia y nos dieron una sopapiza porque perdimos el contacto con la realidad. Ok. Juan Carlos, antes de que termines, ¿dónde se aplaudió más el triunfo de Biden? ¿En México o en Estados Unidos? Bueno, ya lo aplaudieron los que votaron por él. Y en México igual, los que simpatizan con el presidente, te digo, si no acabo de entender el fenómeno, también en esta sociedad dividida lo vieron como un fracaso para la 4T, y los que queremos un cambio en el país, no total, pero sí un cambio de equilibrios, pues lo vimos como un éxito. Ok, gracias. Que para el otro programa, meter todas las carnes al asador en función de cómo debería de ser esta relación con los Estados Unidos, aprovechando precisamente las coyunturas locales, nacionales e internacionales. Creo que sería buen tema. Ok, Vladimir, ahora sí, vas por tu último comentario, por favor, adelante. Muchas gracias, Carlos. Prometo ser breve. Mira, yo diría lo siguiente, sin duda alguna, la oposición, ya coincidimos que eso me da gusto, no ha sabido. Pero te voy a decir por qué. Porque la oposición sigue pensando en términos de su agenda partidista. Ok. Y no en términos de una agenda social. De acuerdo. Como consultor, muchos clientes llegan y me dicen, Vladimir, dime qué causa tengo que abanderar. Piensan que las causas y eso, no. México, y por eso vi que te pasaron ahí un dato, Carlos, y yo creo que ahí hay que tomarlo con mucha reserva. Sí se habla de que la pandemia generará más pobres, sí, es un número que hay que tomarlo así, como una proyección. Y esto lo digo para poner en el centro lo siguiente. Los partidos, teniendo el principal problema de nuestro país enfrente, son incapaces de abordarlo de manera directa. México es un país con 54.5 millones de pobres, 9.4 millones de pobres en extremo y 70 millones de mexicanos pobres por carencia de seguridad social. Dime tú si ahí no hay suficiente material para hablarle a la mitad de los mexicanos. De acuerdo contigo. El gran problema de la oposición ha sido esa, que siguen pensando en términos político-partidistas y quieren encontrar en agendas superfluas, en agendas gubernamentales, el eco social. Eso será imposible, te voy a decir por qué. Porque los mexicanos tienen demasiadas necesidades y demasiado trabajo como para estar escuchando cosas con las cuales no se identifican. Cuando cambien esa visión, cuando entiendan lo que implica vivir en este país, les recomendaría ahí El México Profundo de Carlos Bonfilo Ataya. Si tomo, mi querido Rodríguez Prats, un libro genial que es de Daron Acemoglu y James Robinson, que es ¿Por qué fracasan las naciones?, para que entiendan la diferencia entre estados que son política y económicamente incluyentes, que son los que dicen
triunfan y los estados que son política y económicamente excluyentes. Y ahí van a poder encontrar guía para poder construir no solamente un discurso, una propuesta. Lo que le hace falta a este país es dirigentes partidistas con visión de Estado, con sapiencia, con tenacidad, con estudio, con background. Y eso se ha perdido. La oposición que hoy tienes fuerte es el PAN, pero le falta un liderazgo contundente. Y eso es lo que no tienen. No hay un interlocutor, no hay dirigente partidista que hoy pueda pararse y decir, yo discrepo por las siguientes razones. No existe. Y mientras eso no lo haya, la militancia de estos partidos no tendrá dirigente que presumir ni discurso que apoyar. Muchas gracias, Vladimir. Hoy estás muy lúcido, mi querido Vladimir. Te agradezco mucho. Bueno, pues muchas gracias a ustedes que nos vio. El compromiso es con estos tres analistas hablar de cómo pudiese ser conformada esta próxima relación con Estados Unidos. Y antes de despedirme, vamos a la mejor parte de este programa que los invito, y es precisamente ver el resumen con mi amigo Ruiseñor. Adelante, por favor. Vladimir Ramos, en primer término, subrayó, es un error común idealizar la democracia de los Estados Unidos cuando pensamos en las relaciones de nuestro país con el vecino. Nos dijo, Trump no pierde por ser un mal presidente en el tema económico. Lo que sí tuvo que ver acaso en su derrota es que la política de Trump no representaba a los norteamericanos en el interior. El tema Trump-AMLO no pone en peligro la relación México-Estados Unidos. Tenemos que mirar la política migratoria de Estados Unidos con inteligencia y no con romanticismo. Nos dijo más adelante, sobre el mismo tema, va a ser muy positivo con Biden el tema de los Dreamers, pero hay que verlo con mucho cuidado. Una señal positiva es el mensaje de Biden de suscribir los protocolos ambientales. Muchísimas gracias a usted que nos vio. Tenemos el compromiso de estos panelistas de estar el próximo día miércoles a la misma hora para hablar de lo que sí se pudiese hacer en la construcción precisamente de esta nueva relación con los Estados Unidos. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias, señores, muy amables. Un placer, gracias. Gracias. Un placer, gracias. Gracias. Abrazo.